Vamos a hacer la segunda parte de esta mandala que ya os presento terminada. Bueno, terminada, o sea, lo que es el mandala hecho y puesto en su aro para convertirse en un atrapasueños. Nos quedaría poner todas las cintitas, todos los adornos, todo aquello que queramos poner, pero por el simple hecho de poner ya en el aro ya se nos ha convertido en un atrapasueños. Pero si veis, yo creo que el mandala es algo espectacular. Insisto, teníamos hecho más o menos como por aquí, hasta la vuelta 14, y en este tutorial vamos a hacer el resto. Al final el vídeo vuelve a ocupar 1 hora y es una pesadilla, entonces dejo para un tercer tutorial que ya tengo por lo menos medio grabado, porque al hacer esto ya lo he montado, en el que os cuento cómo monto, ¿vale? Cómo lo monto, qué es lo que decido hacer con cómo hago este grueso, que comentaros o anticiparos que es un hilo o un alambre así de finito como es este. Y este es igual que como este, ¿vale? Entonces os voy contando las distintas opciones que tenemos y hago el montaje de este, ¿vale? Siento que no sea en el mismo, pero es que no, 1 hora de vídeo es demasiado largo para estar viendo para cualquier persona. Es como un largometraje, no puede ser. Vamos a hacer entonces el tutorial de esta segunda parte y después cómo se monta en otro, ¿bien? Pues ya lo tenéis ahí, ya veis cómo queda. O sea, es que no tengo nada que decir, es que está preciosa, yo creo. Está absolutamente precioso, ¿vale? Bueno, pues vamos con el tutorial. Bien, hemos terminado la vuelta 14, nos vamos allá con la 15, en la que vamos a volver a hacer primero un puntito deslizado para meternos de nuevo en el medio de los 2 puntos puff y hacemos 1, 2 y 3 cadenitas para seguido los 2 puntos altos más que se cierran juntos, 1 y 2, ¿vale? Los cerramos juntos. Vamos a volver a hacer esto, como todas las vueltas que llevamos haciendo y unas cuantas más que nos quedan. 3 cadenitas, 2 y 3 y otra vez 3. Otra vez puntos altos en ese punto puff de nuevo, que ya he averiguado y se llama punto puff. Pues ahí tenemos nuestros 2 puntos puff separados por 3 cadenas. Para ahora y de camino a los puntos altos hacemos 5 cadenas, 3, 4 y 5. Y ahora en cada punto alto doble vamos a hacer un punto alto normal, ¿vale? Pero de separación con el siguiente 2 cadenas, ¿vale? Y otra vez aquí punto alto. Bien, 2 cadenas. Al siguiente punto alto doble de la vuelta anterior y le ponemos un punto alto y 2 cadenas de separación. Teníamos 7 puntos altos dobles, pues ahora tendremos 7 puntos altos solo separados por 2 cadenas en lugar de por una como había en la vuelta anterior. Estamos en la vuelta 15 de nuestra mandala atrapasueños super recookie. La verdad que queda absolutamente ideal. ¿Va? Estoy en el último de mis puntos altos. Tenemos los 7 puntos altos separados por 2 cadenitas y para irnos ya aquí, que empezaremos a hacer parecido, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y nos vamos aquí adentro donde volvemos a hacer los 2 puntos puff separados por 3 cadenas, o lo que es lo mismo, 3 puntos altos que se cierran juntos, 3 cadenas y otros 3 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? Y ahí tenemos 1, 2, 3 cadenitas para hacer un punto bajo en el medio de los 2 puntos altos. Ahí un punto bajo.
Y ya empezamos a repetir, ¿vale? Este es el motivo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Es decir, 1, 2, 3 cadenitas. Los 2 punto puff como en la vuelta, como en las vueltas anteriores. Porque en todas estamos haciendo ese punto. Casi todas. Ahí. 1, 2 y 3. Y ahí vamos otra vez. 1, 2, 3. ¿Bien? Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Para llegarnos a los puntos altos, hacer seguido de cada punto alto doble un punto alto, ¿vale? De las cadenas nos olvidamos y de separación entre cada uno 2 cadenitas. Vamos al siguiente y hacemos punto alto normal, 2 cadenitas, otro punto alto, 2 cadenitas, de nuevo otro punto alto, 2 cadenitas, así 7 veces. Y otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a hacer. Ya estamos repitiendo. Bien, entonces nada, acabamos la vuelta y nos volvemos a encontrar. Esta parece fácil. Voy a hacer hasta aquí, ¿vale? Para tener 2 veces la repetición completa, que no haya problemas. El punto puff, 1, 2 y 3. Otro punto puff, esto lo hago muy rápido, que ya sabemos. Una, 2 y 3 y atención, aquí ese punto bajo, ¿vale? Punto bajo, punto bajo. ¿Lo tenemos? Bueno, pues repetimos, hacemos los 6 motivos y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Vamos con la vuelta 16 de nuestra cookie mandala de crochet que estamos tejiendo de forma un poco accidentada porque la verdad es que no estaba previsto hacerla, solo que volví a publicar una foto y madre mía, qué éxito, hay que hacerla. Vamos con la segunda parte. Muchas de vosotras ya me habéis enseñado fotos de cómo la lleváis. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápida soy! Dios mío, no me da tiempo. Voy con la siguiente vuelta, número 16. Empezamos igual, nos tenemos que ir ahí. Un punto deslizado, vamos allá, estamos en domingo, 1, 2, 3 cadenas, 2 puntos altos que hacemos juntos. Esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Pues nada, hacemos 3 cadenitas. Domingo, un día bonito, 3 cadenas más. Y ahora, y para irnos aquí, hacemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer otra vez puntos altos, separados cada uno por 3 cadenas, ¿vale? Donde hubiera un punto alto en la vuelta anterior, hacemos. Y hay 3 cadenitas para ir al siguiente punto alto. ¿Vale? 3 cadenitas para el siguiente punto alto. Así, 7 veces, porque teníamos 7 puntos altos, si recordáis. He tejido los 7 para ir más rápido. 5 cadenitas. 4 y 5, como hiciéramos al principio. Y aquí lo que nos toca de vuelta, hacer los puntos puff, que ya sabemos que se llaman puntos puff. 2 y 3 cadenitas. 3 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenitas y yo soy muy dada a cambiar las palabras a las cosas, los nombres, ¿eh? Así que conmigo hay que tener un poquito de paciencia. Bien, este hueco ya lo cerramos y lo vamos a cerrar con 3 cadenas para irnos al siguiente punto puff, ¿vale? 1, 2 y 3 y directamente al siguiente puff. Aquí se nos ha acabado ya, si os fijáis, ya no nos queda punta de estrella. Lo que vamos a hacer es enmarcar esta punta de estrella con los puntos puff, ¿veis? Vamos a ir más adelante, venga. 1, ¿lo he puesto bien? Sí. 2, es que me pongo a hablar y claro, 1, 2, 3, 1,
2 y 3. Ahí cerramos ese hueco, ¿ves? Con esas 3 cadenitas. Después se nos va a cerrar todavía más, pero hoy por hoy hacemos así, ¿va? Venga, pues ahora ya estamos repitiendo esta vuelta. Yo creo que va sencillita también, ¿no? Voy a dejar aquí mi cuenco de la Yaya porque es tan bonito. Es un regalo perfecto, ¿eh? Si tenéis que hacer, porque es un regalo solidario, ayudáis, lo hacen artesanas y gente que necesita ese dinerito, o sea que muy buena cosa. 1, 2, me pongo a hablar, 5, sí. Punto alto, otra vez ya los 7 separados por 3 cadenas y al punto alto. 3 cadenas y al punto alto. ¿Vale? 3 cadenas, 1, 2, 3, punto alto. 3 cadenas y al punto alto. 3 cadenas y al punto alto. 3 cadenas y al punto alto. Ya hicimos los 7. 5 cadenas. ¿Veis que esta vuelta yo creo que va fácil, ¿no? 5 cadenas, 3, 4, 5, para hacer el punto puff. Y ya, ¿eh? Venga, acabamos, vamos allá. No, acabamos no. Hay que hacerlo, pero quiero decir que es ya la repetición de nuevo. Esta vuelta va sencilla. 3 cadenitas, otro punto puff. 1, 2 y 3. Y ya 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos al siguiente. Ya estamos repitiendo. Ya hice 2, ya sabéis, hago 2 y ahora los otros 4 habéis de hacer cada una y cada uno por su cuenta. ¿Vale? Acordando ahí. 3, venga, va. Pues vamos rápidos y veloces a hacer esta vuelta que es sencillita. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a terminar nuestra vuelta 16 con lo que toca. Hay que unirse aquí, igual que nos uniéramos aquí. 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Así, tenemos acabada nuestra vuelta 16 de nuestra mandalita. Volvemos a empezar haciendo lo mismo otra vez. 1, 2 y 3. Nos vamos a hacer nuestros puntos puff. Estoy pensando una cosa. Muchas de vosotras me habéis mandado ya foto de cómo lleváis la mandala. Y me encantan, pero una preguntita. ¿Cuidáis a la hora de tejer los tiempos de tejer? ¿Ponéis cuidado antes de empezar a tejer y después para que vuestras manos no se estropeen? Ahí dejo la preguntita. Ahí dejo la preguntita porque es importante cuidarse, ¿eh? Atención. Igual que antes, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para ver, mirar. Hacemos el punto alto y rellenamos el hueco con puntos altos. Pusimos abajo 3 cadenas, pero vamos a poner 4 puntos altos, ¿vale? 2, 3 y uno más, 4. ¿Vale? Y hacemos el punto alto. Volvemos a rellenar con puntos. 4 puntos altos. Recuerdo, en la vuelta anterior hicimos 3 cadenas, pero ponemos 4 puntos altos. 3. Pues lo que os digo, por favor, cuidaros, ¿vale? Cada huequito de cadenas de la vuelta anterior ponemos 4 puntos altos, ¿vale? Repetimos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y siempre hacemos la fila, ¿no? El que definía así, ¿va?
Bien, bueno, pues para ir de un lado a otro, perdón, aquí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestros puntos puff, que ya los tenemos dominados. No, lo siguiente, vienen a cenar a casa. 3, 1, 2, 3, son amigos. Y otros 3. Otros 3. Vale, y ahora lo que os decía, para cerrar ya el hueco, vamos a poner solo una cadenita, ¿bien? Y nos vamos al siguiente punto puff. Ahí es como vamos a cerrarla, ¿va? ¿Sí? Pues venga, 3 cadenitas y de nuevo punto puff. ¿Sí? Venga, pues ahora de nuevo 5, 3, 4, 5. Nos vamos a los puntos altos. 4 puntos dentro del huequito de las 3 cadenas de la vuelta anterior que separaban los puntos altos y el de separación, el punto alto. ¿Vale? Repito más, sigo un poquito. Lo tenemos claro. Esto lo rellenamos. Voy a rellenarlo del tirón. Bien, ya tengo todos los puntos, pues 1, 2, 3, 4, 5 al puff, que no al pap. 3 cadenitas. Vamos para allá. Y acordaros, solo una cadena separa del siguiente punto puff. Del siguiente huequito, montoncito de puntos, ¿vale? ¿Vamos ahí viendo? Bueno, pues toda la vuelta. Vamos así. Bueno, pues estamos al tiempo de terminar esta vuelta de nuestra mandala de crochet y haciendo, voy a separar un poquito de esto, una cadenita, nos unimos con el punto puff, ¿vale? Y seguidito vamos a empezar nuestra vuelta número 18, si no me equivoco. 18, wow. Y nos tenemos que ir para eso con puntos deslizados al medio de las cadenitas que separan los dos puntos puff, haciendo 3 puntitos deslizados. Y ahí hacemos un punto puff, pero solo uno. 3 cadenitas y 2 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir hasta el hueco de los puntos altos haciendo 5 cadenas, 3, 4 y 5, para irnos y hacer el punto alto. Primero, ¿os acordáis que hicimos 4 puntos altos? Bueno, pues ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para engancharnos punto alto. Siguiendo siempre la línea de nuestros puntos altos, hacemos el punto alto ahí, ¿vale? Volvemos a dejar ventanitas. 1, 2, 3, 4 y 5 y sobre el siguiente, ¿vale? ¿Vale? Seguimos 5, 2, 3, 4 y 5 cadenitas al siguiente. Seguimos la línea y ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Hacemos eso o contamos? 1, 2, 3, 4 y en el 5, ¿vale? El punto alto. Cualquiera de las dos maneras servirá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos. Volvemos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, veréis, vamos a hacer un punto puff, pero solo uno. Veréis, solo uno dentro, ¿vale? Ahí, así.
porque vamos a acabar de cerrarlo. Entonces, esos 3 puntos altos que cerramos juntos, una cadenita y nos vamos al otro hueco, ¿vale? Estamos cerrando el piquito de esa estrella que estamos haciendo ahí. Y otra vez, 3 puntos altos que se cierran juntos. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues así. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al primero de mis puntos altos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente de los puntos altos. O, acordaros, o así, o contando 1, 2, 3, 4 y en el 5. Bien, cualquiera de las dos opciones estará bien. Pues ya está, esto es lo que vamos a tener que repetir todo el rato. 1, 2, 3, 4, 5. Se me enganchó. Bien, esto es lo que tenemos para esta vuelta todo el ratico. Voy a llegar hasta ahí para que lo hagamos 2 veces y ya cada una y cada uno sigue por su cuenta. En la vuelta 18 estamos tejiendo la vuelta 18 de nuestra mandala de crochet Super Cookie. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí viene lo diferente. El punto puff solo 1, 2 y 3. Cerramos juntos solo una cadenita y otro punto puff. ¿Vale? Bueno, pues hacemos toda la vuelta y nos encontramos. Estaba rápida, como no tiene casi puntos, solo son cadenitas, casi todo. ¿Vale? Venga, vamos allá. Terminamos con esta vuelta número 18, cerrando una cadenita ahí y cerrando, mejor dicho, los 2 puntos puff, perdón, me he quedado pillada. Bien, tenemos que irnos hasta este punto alto, entonces tenemos que empezar a hacer puntitos deslizados para hacer la vuelta número 19. Son 24. Ya vais viendo, según cómo vayáis tejiendo, cómo va de grande ya, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues estamos aquí haciendo puntos deslizados, uno por cada cadenita, hasta llegar al punto alto. Y aquí 1, 2 y 3 cadenas que sustituyen el primero de los puntos altos, ¿vale? Y después 3 cadenas que digamos que son las que van a hacer nuestro arco con un punto alto en el mismo punto que iniciásemos las cadenitas, ¿vale? Digamos que tenemos esto. Esta es la posición perfecta en la que se van a quedar luego. ¿Bien? Seguimos. Y ahora, 5 cadenas, 4 y 5, para hacer un punto alto donde hubiera un punto alto. Digamos que estos aumentos que vamos a hacer, los vamos a hacer uno sí, uno no. Veréis. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Aquí es donde vamos a poner un punto alto, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y otra vez un punto alto. ¿Vale? Estamos así, exacto, ¿veis? Sacando esas V's, ese triángulo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, ¿no? En el siguiente solamente un punto alto. En el siguiente volvemos a hacer otras 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez la V. Uy, está muy flojo, perdón. Demasiado flojo, así no me queda bien. Ahí. 3 cadenitas. Y otra vez el punto alto, ¿vale? ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente. Solo un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez los 2 puntos altos con
3 cadenitas en el medio. 1, 2, 3 y ahí. El perrito del vecino. ¿Vale? ¿Vemos la idea? Bueno, pues otra vez hacemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer un punto puff en el medio. ¿Habéis visto? Y ahora se queda cerradito nuestra puntita de estrella. Y 3. ¿Vale? ¿Veis? Cerradita del todo. Y ya volvemos a repetir. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Repetimos empezando con el triangulito. Un punto alto, 3 cadenitas con el aumento, como le queráis llamar. Y otro punto alto. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Lo tenemos, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Decidme que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Si cualquier duda ya sabéis, me podéis escribir. Además, me encanta leer vuestros comentarios. 3, 4, 5. Mentira, 4. Me encanta. O sea que punto alto, 3 cadenas. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3. Bien. ¿Sí? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Facile o no. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último con aumento. Punto 1, 2, 3, 2 puntos altos separados por 3 cadenitas. Así vamos a hacer toda la vueltita. Venga, pues vamos para allá. Vamos a terminar entonces esta vuelta número 20. 20 o 19. Perdón, 19. Enganchándonos con la tercera de las cadenas. Bien. Desde aquí directamente vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto puff. 1 y 2. ¿Vale? Y 3 cadenas dentro del mismo hueco. Otro punto puff. 2 y 3 puntos altos que se cierran juntos. Otras 3 cadenas y en el mismo huequito otro punto puff, puff. 1, 2 puntos altos que no se han cerrado, 3 que no se han cerrado y cerramos juntos. Eso va a ocurrir dentro de todos los huequitos que hemos hecho. ¿Vale? Y ahora, entonces, seguido, 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente punto alto, ahora hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en el arquito volvemos a hacer esos 3 puntos, puff, 3 puntos altos que no se cierran, que se cierran juntos, separado por 3 cadenas. Hacemos otra vez ese punto puff. ¿Vale? Hacemos 3 bloques de 3 puntos altos que se cierran juntos, separados cada uno por 3 cadenas. ¿Comprendido? Vamos entonces. 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y repetimos el punto puff. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens.
doll's house in the living room when you kiss my neck and I almost thought you're loose. In the morning at the top of the stairs when Llevamos 3. 1, 2, 3, 4. El último. Cuatro cadenas. Bien. Para hacer un punto bajo donde estuviese el punto puff en este caso. Todo el rato, todo el motivo que vamos a estar repitiendo es esto. 1, 2, 3, 4. Allá donde estemos, o punto alto o el punto puff, hacemos igual, ¿vale? 4 cadenas que separan los grupos de puntos puff. ¿Vale? Entonces, tenemos claro que vamos a hacer toda la vuelta haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Punto bajo, 4 cadenas y dentro del triangulito 3 puntos puff separados por 3 cadenitas, ¿vale? O sea, 3 grupos de 3 puntos altos, 1, 2 y 3 cadenitas separados por 3 cadenitas. all the glory that the Lord has made and the complication when I see his face in the morning in the window. All the glory. ¿Vale? Entonces repetimos 4 cadenitas, punto bajo, 4 cadenitas, 4 cadenitas y dentro del triángulo 3 puntos puff o lo que es lo mismo 3 grupos de 3 puntos altos, aquí está el primero, separados por 3 cadenas. 1. ¿Vale? Toda esta vuelta la vamos a hacer igual, muy sencilla porque el motivo a repetir es muy cortito. ¿Vale? 1, 2 y 3. Vamos a hacer así todita la vuelta y nos volvemos a ver. ¿Vale? Tenemos terminada esta vuelta 20. He acabado con 4 cadenitas, un punto bajo y otras 4 cadenitas que se han unido al primero de los puntos puff. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Vamos con la vuelta número 21 de nuestra mandala cookiesima de crochet y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados hasta llegar al medio del huequito de los 2 puntos puff, porque ahora vamos a trabajar en el medio, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer esas, al revés no, vamos a hacer esas 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y el primero de los puntos puff o uno de los puntos puff con 2 puntos altos que se cierran juntos más. Bien, sabéis que el principio es así porque las 3 primeras cadenas nos sirven como punto alto. 3 cadenitas y hacemos otro punto puff en el huequito, ¿vale? 2. ¿Vale? Tenemos hechos los 2 primeros puntos puff, hemos hecho 3 cadenitas y el tercero lo vamos a sacar ahí, fuera, en las cadenas que hiciéramos en la vuelta anterior. Lo vamos a ver mejor ahora, ya vais a ver. Ahí. Teníamos 2 huecos, pues el tercero de los huecos, ¿vale? O el tercero de los puff van a ser sobre el hueco que hiciéramos de cadenas. Vamos a hacer 5 cadenas. Este lo vamos a ver mejor porque está completo, ¿vale? Aquí nos va a faltar uno, que lo vamos a hacer al final de la vuelta. De uno a otro nos vamos a ir con 5 cadenas. Ahí están esas 5 cadenas y empezamos a hacer un punto puff aquí, otro aquí y otro ahí. De tal manera que van a haber 4. Vamos a hacerlos, ¿eh? Ahí. 1, una cadena, un punto alto. 2 y 3
el primero de los puntos puff, 1, 2 y 3 cadenitas para hacer el segundo. Y ahí, venga, otra vez, 3 puntos altos que se cierran junticos. ¿Vale? Entonces seguimos con 3 cadenitas. Hacemos el tercero. 1, 2 y 3 puntos altos que cerramos junticos. Y otra vez 1, 2, 3 cadenas para hacer el cuarto punto puff que se quedará fuera. Ahí, en el huequito de cadenas de la vuelta anterior, el más grandecito. 1, 2 y 3. De tal manera que vamos a hacer una especie de abanicos que se van abriendo de los puntos puff. Aquí teníamos 3, ahora 4. ¿Vale? ¿Vale? 2 del medio dentro de los huecos de la vuelta anterior y otros 2 en los bordes. Y nos vamos al siguiente con 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y el punto puff fuera. Fuera, dentro, dentro y fuera. Esos son los 4 que hacemos, ¿vale? Y estamos haciendo la vuelta 21. Eso significa que nos quedan 3, porque tenía 24 vueltas de nuestra super mandala. 1, 2 y 3 al siguiente. Uy. 2 y 3 al siguiente. 1, 2 y 3 al siguiente. 3 cadenas, 3 puntos altos que se cierran juntos. 3 cadenas, 3 puntos altos que se cierran juntos. 3 cadenas, 3 puntos altos que se cierran juntos. Así 4. Me faltaba una, ¿verdad? Hice 3. Pues 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto todo el rato. Todo el rato. Vamos a hacer igual. ¿Bien? Pues venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y empezamos el siguiente. Todo el rato. Ya no vamos a hacer más porque es todo el tiempo igual. Como toda la vuelta anterior ya se repitió, pues todo igual. Lo hacemos y nos volvemos a encontrar. Bien, vamos a terminar la vuelta número 21. Vamos a terminar la vuelta número 21 de nuestra mandala de crochet, super mandala, mirar cómo va de chuli. Y si os habéis dado cuenta, tenemos 4 puntos puff en cada florecita que estamos haciendo, ¿no? Y entonces empezamos por 3, pues hacemos esas 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y el último punto puff para terminar la vuelta. 1, 2, 3, cerramos, 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto deslizado y así terminar nuestra vuelta número 21. Bien, así es como la terminamos y vamos a ir con la vuelta número 22, nos quedará 22, 23, 24, 3 vueltas. Para eso vamos a hacer un puntito deslizado para meternos aquí adentro, ¿vale? 2 puntitos deslizados hay que hacer para 1, 2 y 3 cadenas, empezar a tomar altura y hacer puntos altos, tantos como 4. Este el primero, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Tenemos esos 4 puntos altos y seguido 1, 2 y 3 cadenas, al siguiente huequito un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenas, al siguiente huequito un punto bajo, todo el rato hasta que lleguemos al otro aquí arriba. 1, 2 y 3 cadenitas al siguiente y 1, 2 y 3 cadenitas para hacer puntos altos, tantos como 4 en el hueco de en medio. 1, 2, 3 y 4. Bien, tenemos esos 4 puntos altos y otra vez ya empezamos, ya estamos repitiendo, 1, 2 y 3 cadenas al primero de los huecos, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas al siguiente de los huecos. 1, 2 y 3 cadenas al siguiente de los huecos y 1, 2 y 3 cadenas
y hacemos los puntos altos justo en el medio de cada abanico que hemos empezado a hacer. ¿Vale? A ver si lo vemos bien. ¿Veis? Aquí está el abanico y en el medio los puntos altos. El abanico y en el medio de los 4 los puntos altos. Y ahí igual. ¿Vale? Pues así toda la vuelta. 1, 2 y 3. Punto bajo. 1, 2 y 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. Y 1, 2, 3. O sea, 4 veces. 4 grupos de 3 cadenitas y ya puntos altos. ¿Vale? Pues nada, toda la vuelta la vamos a hacer igual. Repetiremos esto como unas 24 veces porque por cada uno de estos que habían 6, ahora nos han salido como 4 abanicos, con lo cual vamos a tener, mirad, 1, 2, 3, 4, ¿ves? En cada lado, pues en total 24. Vamos a repetir el dibujo y nos volvemos a encontrar. Terminamos con esto la vuelta número 23 y es haciendo 3 cadenitas para engancharnos con un punto deslizado a la tercera de las cadenas, porque así hemos cerrado nuestra vuelta. Nos quedan 2 vueltas para terminar nuestra mandala. Mirad, cómo nos va. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es un punto deslizado para venirnos a este punto segundo de los puntos altos de los 4 de la vuelta anterior, ¿vale? Y ahí hacemos 1, 2 y 3 cadenitas que sustituyen el primero de los puntos altos y en el siguiente punto otro punto alto. Y así 2. Y ahora 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo en el primero de los huecos. Otra vez 1, 2, 3 cadenas, otro punto bajo en el siguiente de los huecos. 1, 2, 3 cadenas al siguiente de los huecos. Uy. Punto bajo al siguiente de los huecos y otra vez 1, 2, 3 cadenas al siguiente hueco. De hueco a hueco con 3 cadenitas. Ahora haremos 1, 2, 3, 4 huecos y otra vez 3 cadenitas para hacer los 2 puntos altos del medio nada más. ¿Vale? 1 y 2. Bien, esta es la idea que vamos a estar repitiendo todo el rato. Vamos allá otra vez. 1, 2 y 3 cadenitas al primero de los huecos, punto bajo. 1, 2, 3, otra vez al siguiente. 1, 2, 3, 3 al siguiente. 1, 2, 3 al siguiente. Y otra vez 1, 2 y 3 y ya hacemos los puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? ¿Comprendido lo que hacemos ahora? Bueno, pues todita la vuelta la vamos a hacer de la misma manera. Vamos a repetir 1, 2, 3. Nos vamos al primero de los huecos, de hueco en hueco, ¿vale? Y siempre con 3 cadenitas. Siguiente. 1, 2, 3 al siguiente. Hasta que llegamos al siguiente punto alto. Siempre 3 cadenitas y ya que nos encontramos con los puntos altos, pues hacemos los 2 puntos altos. ¿Vale? Venga, pues toda la vuelta y nos vemos. ¿Vale? Vamos. Bueno, pues ya he terminado esta vuelta número 23 de nuestra mandala de crochet y nos queda la última de las vueltas, que es súper fácil. Bueno, deciros que la última he acabado con 3 cadenitas y punto deslizado, ¿no? Bueno, y ahora vamos con la última y número 24 de las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto bajo en el punto alto. Punto bajo en el punto alto de la vuelta anterior y ahora rellenamos todos los huequitos de cadena que nos vayamos encontrando con puntos bajos. Esto es 3 cadenas, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y nos pasamos al otro lado.
y otras 3 cadenitas, otros 3 puntos bajos, saltamos al siguiente hueco, otros 3 puntos bajos. Bien, saltamos otra vez, o sea, los puntos bajos de la vuelta anterior no hacemos nada, solo rellenamos de puntos bajos los huequitos de cadena y los puntos altos. 2 y 3. Y ahora, seguidito, en el primero de los puntos altos, un punto bajo. Y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 cadenas, 6 cadenas de aquí, la primera equivale a un punto bajo, ¿vale? Entonces ya hemos hecho 5 y un punto bajo en el siguiente punto alto. ¿Va? Esta va a ser la idea. De ahí es donde vamos a enganchar. Y ya seguimos. En cada 3 cadenas, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al siguiente. 1, 2, 3. Venga ya. 1, 2, 3. ¿Vale? Seguidito. 1, 2, 3. En cada hueco de 3 cadenas, 3 puntos bajos. ¿Bien? Y ahora aquí, pues en el punto alto, un punto bajo, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y un punto bajo en el siguiente punto alto. ¿Bien? Esto es lo que vamos a repetir todo el rato. Súper sencillito. Y habremos terminado nuestra mandala de crochet. Bueno, vamos a acabar toda la vuelta y voy a esconder las hebras, porque esta la vamos a acabar rapidito. Vamos allá. Mirad, acabada la última vuelta, escondidas todas las hebritas y terminado. Aquí tenemos nuestro atrapasueños, nuestro mandala terminado. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Solo falta poner en el aro, pero quiero explicaros. Bueno, ¿qué tal os parece? ¿Qué resultado tiene? Yo creo que está estupendo. Deciros, hemos acabado de hacer y de tejer con un hilo y un gancho acorde al 1,6 milímetros. Y nos mide ahora mismo 40 centímetros. 40 centímetros. Sí, 43 estará midiendo. Pero vamos a ponerlo en un aro de 60. ¿Por qué? Porque hay que tensarlo todavía más. Entonces, el vídeo se está haciendo muy largo, pero quería comentar y hacer esta reflexión. Si yo tejo con este hilo tan finito, que recordaros que es algodón egipcio, lo más finito que hay, a 1,6. Lo más finito no, todavía lo hay mucho más, pero este nos vale a nosotros. 1,6 tiene 40, pero si lo tejemos, que es el de las fotos, y os lo traigo para que lo podáis ver, a ver si puedo meterlo aquí, desde luego en la cámara no, pero si lo tejemos con un 3, 3,5, tenemos esta pequeña gran diferencia en el tejido, en el tamaño de nuestra mandala. ¿Qué es lo que queremos? Así tenemos que trabajar, ¿bien? Entonces quería que vierais esta diferencia. Vamos a poner en el medio, Este se va a quedar más grande todavía porque este ya está totalmente estirado. Si os fijáis, aquí falta por estirar, ¿vale? Pero el vídeo se me hace muy largo y ya no voy a poner en el aro. Pero sí deciros, a ver si quito esto y pongo otra vez este. Sí deciros que voy a hacer un tutorial solo poniéndolo en el aro y decorando el aro, porque lo más fácil que puedo hacer es eso, ¿vale? Si os fijáis, ya he empezado a hacerlo, pero os lo voy a contar, lo voy a desmontar, voy a ver las distintas opciones y os las voy a tratar de mostrar, porque este es un aro que no avanzó. Déjalo, ya luego hago uno más, hago un tutorial en el que os lo explico todo, porque yo creo que esto va a ser lo más fácil. Que espero que os haya gustado. Si es así, le damos al like y nos suscribimos al canal, ¿vale? Chao, nos vemos en el próximo.